Estoy bordando desde los 20 años más o menos y hace 10 que empecé a dar clases. En ese momento la gente me preguntaba qué era lo que hacíamos. Preguntaban si bordábamos manteles. A mí y a las chicas que venían, porque en general eran mujeres. Pienso que en este momento la situación cambió mucho. Siento que es muy diferente ahora. Hay muchos referentes del bordado, hay muchos hombres bordadores, hay muchas mujeres también, por supuesto. Y en general este tipo de labores se resignifican con los movimientos feministas, que es lo que está pasando en este momento como muy fuertemente. Entonces me parece que sí, que se está viendo desde otro lugar. Sí, cuando empecé sentía mucho prejuicio y me sentía muy sola en ese sentido. Pienso que mis trabajos tienen que ver con un estado de ánimo del momento, van variando mucho las propuestas, los conceptos que me propongo hacer, que va por ahí por un desafío más grande, es un desafío íntimo también. Me ha pasado que he tenido ganas de dejar de bordar, pero al mismo tiempo no poder dejar de bordar, de estar cansada tal vez de los materiales, de la tela, y eso se convirtió en un desafío para mí, tratar de bordar sin bordar tela, por ejemplo, que fue una de las cosas que trabajé para la última muestra que hice. Y lo que pasó es que terminé generando la tela. O sea, empecé a trabajar con cerámicas y algunas otras cosas que me permitían un soporte y me permitían generar un tejido a través de los puntos de bordado. De hecho, dejé de usar mucho los puntos de bordado. Trabajo con surcidos, con otro tipo de puntadas que no necesariamente son de bordado. Y es muy distinto para mí el abordaje de la tela, de los materiales. Para mí los materiales son todos, pero vienen con una idea detrás. Como qué es lo que voy a hacer con esos materiales. Cuando tenía 14 o 15 años, fui a la librería de mi ciudad, donde nací, en General Villegas, y encontré un libro de diseño gráfico. Me gustó mucho el libro, me lo compré y en ese momento decidí que era lo que iba a estudiar. Y cuando vine a estudiar finalmente diseño gráfico a Buenos Aires, y después de varios años de estar en la carrera y de una desilusión bastante grande, encontré el bordado, no sé cómo. De alguna forma apareció en mi vida y fue eso lo que quise seguir haciendo. Y me puse a bordar un poco más seriamente. En mi familia no hay mujeres bordadoras ni hombres bordadores. Sí tenía una abuela que cosía muy bien y tejía muy bien. Y mi papá usaba también la máquina de coser y fue él el que me enseñó a usarla. Esa fue la única referencia en mi familia como más cercana a esta técnica. Estuve viviendo en Estados Unidos un par de años y ahí desarrollé mucho mi trabajo. Para mí el bordado es una práctica solitaria. Puedo llevar ese mini bastidor a cualquier lado porque las escalas a las que yo bordo son bastante transportables. Podría bordar en cualquier lado, en un bar, en una plaza, no sé, rodeada de gente. Pero en realidad es una práctica que me gusta hacer en soledad. Si bien tengo una forma muy exigida de bordar, llega un momento en el que pierdo la noción del tiempo. Ese es el estado como meditativo. Eso es lo que sucede. La inspiración es algo que está disponible para todos, solo que hay que estar conectado, hay que estar dispuesto o con una apertura para conectarse con esa inspiración. En mi caso me pasa eso, me aparecen ideas y las voy siguiendo, como por ejemplo tratar de salir de la tela, en algún momento en el que estuve cansada de bordar sobre tela, entonces surgió la idea de generar una tela. Todos son procesos como muy largos que llevan a un resultado que nunca se sabe cuál va a ser. La idea del tiempo en el bordado es súper importante porque de verdad es algo mucho más lento que otras técnicas. Es algo que disfruto mucho, de todas maneras. No tengo apuro, no tengo objetivos como muy claros hacia dónde voy. Si empiezo por alguna idea, después el proceso va solo.
me va llevando. Mi forma de trabajar es muy intuitiva, entonces me voy guiando con pequeñas chispas que van apareciendo. No siento la presión de tener que responder a nada ni a nadie, entonces me permito estudiar. Para mí son estudios todo el tiempo. Hago investigaciones, trabajo sobre la tela, me permito el proceso que necesite ese trabajo. Mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, con la experimentación. Como para camuflarlo, pero no, esa montada siempre se va a ver. La idea de la docencia surgió cuando una amiga me pidió que le enseñara. Y en ese momento ya habíamos formado la galería y le propuse que me esperara un tiempo para ver si formaba un grupo. Acababa de llegar a Buenos Aires, estaba todavía un poco perdida, entonces no sabía bien qué era lo que quería hacer. Pero bueno, estaba este espacio que habíamos armado y que cada uno tenía una propuesta y surgió esto. Lo que pasó es que se armaron dos grupos. No uno como yo pensaba. Se armaron dos grupos y ahí, desde ese momento, nunca paré. Esto da rombo. A vos el que te gusta es este. Siento que me gusta, que es un lugar donde me siento muy cómoda, que es un lugar que me hace avanzar en cierto sentido. También ahí es donde tomo como desafíos o nuevas propuestas porque me canso de mí misma, digo, de repetirme, de repetir siempre lo mismo. En un principio a lo que me dediqué mucho fue a enseñar la técnica y después de eso empezaron a haber otros talleres donde trabajo más con la experimentación, con el seguimiento de obra y ahí es donde me siento muy muy cómoda, donde sé que puedo tal vez despertar algo en los otros. La creación para mí es la incertidumbre, es estar en un estado de apertura para que eso suceda, es una pulsión, ¿no? Que tiene que ver también con el erotismo, pienso que es eso. Cuando surgen las ideas es cuando estoy trabajando, cuando hubo algún error y de ese error surgió algo que me gustó, aparecen de esa forma en el proceso de trabajo, siempre. Sí, siempre. Y pienso que también acompañadas de un estado de ánimo, ¿no? Como que me hace como ese impulso de seguir ese camino.